Lo que venimos es a expresar desde Galicia que para nosotros son las elecciones de la gestión, de la unidad, de trabajar para ser mayorías. En Galicia hubo muchísimos ayuntamientos donde por muy pocos votos no conseguimos gobernar, el resto de los perdedores se unieron y por lo tanto tenemos claro que ahora hay que hacerlo con muchísima más potencia. Hace tiempo ya que tenemos designados a todos nuestros cabezas de lista, empezamos por las 7 ciudades, después se fueron uniendo el resto y ahora lo que queda es trabajar y trabajar como trabaja el Partido Popular y desde luego como trabaja el Partido Popular de Galicia, intentando exportar nuestro modelo del asunto, un modelo de estabilidad, de unidad, de gobernar con mayoría y deberse nada más y nada menos que a la gente que nos votó. Llevamos 14 años haciendo esto en Galicia, lo llevamos haciendo ya en muchos ayuntamientos, somos el partido que más ayuntamientos gobierna, pero desde luego queremos gobernar mucho más y a esto nos vamos a dedicar. La estabilidad, el sentidiño y la tranquilidad que da, ya digo, no tener que estar cediendo en nada con otros socios de gobierno y tener que estar atendiendo aquello a lo que nos comprometimos. Por lo tanto, vamos a dedicar estos 4 meses a patear la calle, como creo que sabemos hacer nuestras campañas, intentar obtener el mejor resultado y desde luego ser conscientes también de que un buen resultado en las elecciones municipales va a ser la antesala de un magnífico resultado en las generales. Y la tendencia que estamos viendo en los candidatos y candidatas del Partido Socialista, por lo menos en Galicia y supongo que en el resto de España, de intentar ocultar en muchos casos las siglas de su partido, incluso la relación con su partido, desde luego no puede hacernos olvidar y nosotros insistiremos en que cada voto al Partido Socialista en las municipales en Galicia es sin ninguna duda un voto a Pedro Sánchez y por lo tanto esto que va a intentar, ya está intentando ocultarlo el Partido Socialista en Galicia, nosotros también lo vamos a recordar.